continuación pasaremos a la parte de preguntas, a la parte de las dudas que puedes tener o el interés o ver un poco la aplicación, ¿no? Porque las charlas puede parecer un poco, pues bueno, cosas, pero siempre tenemos que buscar la relación, ¿no? con la práctica habitual que tenemos los enólogos, concretamente aquí en el aspecto de viticultura, ¿no? No sé si, en primer lugar, no sé si hay alguna pregunta online. ¿No? No hay ninguna pregunta online. Bueno, pues entonces empezaremos. No sé si alguien quiere romper el hielo o lo tengo que romper yo. ¿No? ¿Nadie va a romper el hielo? Venga, va. José Manuel, gracias. No, first I have a question for Philip. Very interesting talk. I like a lot. And I found very interesting as microbiologist the impact of the different microorganisms that you use in the epigenome. My question is, like you and Miquel was commenting, a possible application. Do you think that it could be possible to use a consortium of bacteria or a mixture of bacteria with yeast or filament of fungi to make a more rapid recovery of the epigenome after a stress situation, like a kind of modulator of this epigenome to recover the normal situation that you have? You are trying to determine how is this time. Do you think that you can sort this period? I'm not sure about this very point, which is, if I understand correctly the question, so the plant is under stress, then the epigenome, so the plant is stressed, and this has many different impacts, physiological, epigenetic, molecular, whatever. And then the idea would be that the consortia would allow plant to come back to the initial situation more rapidly. I wonder whether this is what we want, or whether would be better, and this was the idea of the project, would be better or, I mean, different, but also adapted to have a consortia that would allow plant to better stand, I mean, the stress, so that the epigenome consequences will be more limited, or the plant will be primed in some way to respond to the stress, and in this way will not be affected in such a way that you will need this recovery, rapid recovery. So for your point, which is quite interesting, actually, I'm not sure we can identify such a consortia. So what we have been trying is to to inoculate plant with consortia that would limit the impact of stress rather than to help in recovery after the stress. But maybe we should consider both aspects, actually. Yeah, you're right. Okay. Thank you. Y me gustaría hacerle a Marc también una pregunta, también un poco con esta finalidad de posible aplicación de bueno, pues todos esos estudios que estáis viendo. Está claro el impacto de la microbiota en el suelo. Entonces, ¿tú crees que cuando pues se hace un estudio dafológico y se recomienda pues tal tipo de pie que se debe de utilizar en la viña o tal tipo de variedad para un determinado suelo, se debería incorporar la microbiota en esos parámetros? Sí, de hecho se podría incorporar porque realmente cada vez es más estandarizable, ¿no? Y por lo tanto sí que es verdad que llegar a, por ejemplo, tener parámetros de base sí que sería interesante, pues que un suelo tuviera una mínima diversidad, por ejemplo, ¿no? O sea, hay parámetros que ya se pueden cuantificar y comparar, ¿no? Otra cosa es qué funciones tiene ese suelo. Pues sí, yo creo que sí, muy interesante. O sea, cada vez lo veo más viable y poder ya pues mantenerlo en el tiempo esa información. Sí, yo creo que sí que podríamos utilizar. Tú hablabas de funciones relacionadas ya con la microbiota, pues de disponibilidad de nitrógeno. A lo mejor eso también pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de poner, pues como digo, una determinada variedad, un determinado pie en ese. Sí, también. O sea, podemos ver, ¿no?, hasta qué punto pues este suelo pues tiene más potencial o no en
ciclo de nitrógeno, por ejemplo, eso sí que es fácilmente se puede demostrar, se puede combinar también con otros parámetros, hay que vigilar, ¿no? Pero sí que hay ciertos géneros que sí van ligados a funciones claras, otros no, ¿no? Entonces hay que ir más a genes funcionales y habría que combinar según qué parámetros. Pues sí que hay algunos parámetros que sí que con la microbiota y tal como la tenemos podemos ya entender bastante o tener datos. Sí. Gracias. Interesante. ¿Alguien se anima? ¿No? Bueno. Una pregunta. ¿Hay una pregunta online para...? Bueno. Dice, si los microorganismos se mueven por el aire y otros medios, lo lógico es pensar que van a sitios nuevos y cambian la microbiota de estos sitios. En consecuencia, el microbioma no es una foto fija de un territorio, sino un proceso de perpetuo cambio. ¿Dónde está el error en este razonamiento? ¿Por qué se dice que hay un terroir microbiano bien definido para cada sitio? Sí, es un tema de escala. O sea, evidentemente todo cambia, ¿no? Todo va cambiando, ¿no? A lo largo de millones de años va cambiando, ¿no? Sí que vemos que en la escala en la que nos encontramos, ¿no? de décadas, de un siglo, por ejemplo, lo que se ve sí que lo que es la diversidad del suelo a estas escalas se conserva mucho geográficamente. Evidentemente, hace 1 millón de años o 10 millones de años podía ser diferente, evidentemente, porque primero no había cultivo de la vid, ¿no? en muchas parcelas como ahora tenemos, ¿no? O sea, y después el tema del cambio, o sea, cuando nos llegan partículas, o por ejemplo estos días con la calima, ¿no? ¿no? La calima que viene con polvo del desierto, por ejemplo, de forma masiva, y lluvia de barro, ¿no? Pues ahí caen muchos microorganismos al suelo también, evidentemente. Pero no hay que olvidar la cantidad de microorganismos que tenemos en el suelo. Tenemos 10 a la 10 microorganismos por gramo, nos cae muy poco. Entonces, es un tema de miles de años para que haya cambios fuertes. O sea, se cambian de forma más drástica con un manejo, con exceso de nitrógeno, por ejemplo, un suelo que, por ejemplo, de esta forma, o con una erosión masiva, pérdidas de finos, eso genera unos cambios muy grandes en la diversidad. Entonces, sí que es verdad que cada zona sí que tiene sus características de diversidad propias y que puede influenciar en el terroir, evidentemente. O sea, sí que podemos, en esta escala de tiempos, sí. Muy bien. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues voy a decir. Yo tengo un tema, creo que hay una conexión porque Philip nos ha hablado de la influencia de los endofitos, endophyte influence on the epigenetics, y por otro lado tú nos has hablado de esos endofitos. Entonces, mi pregunta es, un poco, hemos tenido, podríamos decir, 3 años claramente con una sequía muy potente y claro, esto tiene que haber afectado, o sea, ¿hasta qué punto son resilientes los endofitos para después cuando la planta se adapta, se entiende, pero para después volvemos a recuperar la misma variabilidad? Es un poco sorprendente, ¿no? Eso para después voy para... Sí. Básicamente, o sea, el tema de muchas veces los cambios ambientales drásticos, ¿no? de sequía, ¿no? Por corto plazo, estamos hablando de años, ¿no? o a veces de días, ¿no? A nivel microbiano no hay una mortalidad masiva, para empezar, sino que hay una inactividad. Los microorganismos, por suerte, están inactivos,
y en buena parte de ellos se pueden reactivar. O sea, el tema de la sequía no es tan drástico como pensamos en el mundo microbiano. Eso para empezar. Otra cosa es que el endófito dependa realmente de una raíz viva, pero también hay endófitos libres, evidentemente, en el suelo, ¿no? O sea, entonces, lo que se ve es esto, que los microorganismos se quedan inactivos y cuando vuelvan en condiciones de humedad, nunca es óptima, humedad, ¿no? Pues vuelven a activarse ciertos grupos que se pueden activar hasta que se activan con humedades más óptimas otros. Entonces, el tema es, ahí están muchas veces. No hay una selectividad. No hay un cambio tan radical en conceptos en tiempos así cortoplacistas, no. O sea, Pero tenemos... 3 años es corto plazo. No lo sabemos, estos son estudios ya que se deberían ver, ¿no? Pero sí que, por ejemplo... O sea, estamos en una tendencia de menos agua, que es una tendencia de más de 10 años, ¿no? Diríamos. Sí. No, eso habría... No hay muchos estudios en eso, yo no lo desconozco, pero sí que es verdad que cuando es un tema cíclico, ¿no? Sí que a la larga pues puede conllevar cambios, ¿no? Sobre todo es en el momento en que el factor cultivo desaparece o ya no ejerce su habitual acción. Por ejemplo, el metaboloma de la rizosfera, si cambia, sí que cambia entonces la microbiota de la rizosfera y del suelo próximo. O desaparece el cultivo, ¿no? Pues en sequías fuertes también. Sí. And clearly, if we have less endophytes, so then the epigenetic processes, as far as I understood, there's other ways to occur with the methylation. You explain it, or it is just methylation is just something that you did in the lab, or also happens. If I will understood that. I mean, methylation will occur wherever the plant is. I mean, in the lab, or it may be minimized in the lab as compared to what happened in the open field. Yeah. Because but it's easier to analyze in the lab because you can select parameters that will affect it. If you do the same experiment in a field with this endophyte, that will be, impossible. Because if you don't have endophytes in the soil, then. But the endophytes are within the plant, and I guess, you don't have plants without endophytes. Yeah. That's obviously. And so what we're trying to do is to change the endophyte population of the plant by putting in the plant endophyte that have been adapted to situations where plants were subjected regularly to intense drought situations. So you see different endophytes in the plants? We do, yeah. We have been analyzing this in different situations. Plants from Sicilia, from Algeria, the population are different, but then the difficulty is that you can characterize doing metabarcoding or sequencing, whatever, but you cannot cultivate all of them. So, which means only a subfraction could be taken and then re-injected. We have been constructed consortia, 3, 4, 5 different bacteria, re-injecting and trying, drought stress on that, and data will be. But obviously, we cannot reconstitute easily what was naturally within the plant that had been co-evolving, because I think this is a co-evolution in a specific environment, so co-evolving for decades in one specific environment, where you will have this endophyte population adapted to the genotype, because we also cannot rule out that depending on the plant genotype, different endophyte population will be set up within the plants. But when you have a drought, like 3 years... When you have a drought, the population are evolving and then reestablishing, and the plant is survived. So the population that have remained in this very arid area are those that have been able to help the plant, and the plant has helped them to be maintained in this situation. This is the working hypothesis. Not symbiotic interactions. I'm not sure what symbiosis would be there, but I would not say symbiosis. We are not sure of the exchange that are occurring between. Although some of the bacteria, for example, are producing auxins, so this will contribute to the root development of the plant in some ways, but not all. So. Good. Thank you. So, una pregunta, veo que hay allí, el micrófono a la última fila,
Si puedes decir tu nombre para que la gente sepa quién eres. Profesor de microbiología. Sí, hola, José Cano. José Cano. Vamos a ver, uno de los problemas que se observa en la viña son las enfermedades fúngicas. Entonces, yo lo que quería preguntar es saber si se han realizado estudios sobre microbiota en las fincas donde existe una mayor prevalencia de enfermedades fúngicas que no en las fincas donde no son tan habituales. Y también querría preguntar a ver si si existen, podríamos decir, marcadores, especies fúngicas marcadoras de estas enfermedades, cuál es la implantación de estas especies fúngicas en el suelo. Sí, el tema es que muchas veces en el suelo vemos, ¿no?, los géneros o especies, ¿no?, las vemos que están, ¿no? Otro tema es hasta qué punto generan la patología, ¿no? Entonces, lo que se ve es que es mucho más habitual que haya, o sea, vemos los patógenos en el suelo. Otra cosa es que en determinadas situaciones pues lleguen no siempre, ¿no?, llegan a realizar la somatización de la patología, ¿no? Sí que hay estudios, por ejemplo, en la resiliencia a esto, ¿no?, a la somatización de la enfermedad con ayuda de, por ejemplo, micorrizas. Nuestros centros están haciendo, pero no en fincas comerciales, estamos haciendo más a nivel experimental. Pues sí que, como por ejemplo ciertas micorrizas pueden ayudar a la planta a ser más resiliente frente a patógenos fúngicos. Lo estamos haciendo en ciertos poteninjertos concretos en vid que se inoculan con ciertos hongos. Pero eso es a nivel experimental. Pero sí que el enfoque es más no que no esté el patógeno, sino a dar herramientas de diversidad, pueden ser micorrizas o otros, también a que el patógeno no pueda llegar a ejercer su rol de patógeno, también jugando a veces con la salinidad o con la sequía. También estas combinaciones, el patógeno incluido en el sistema, estrategia, pues, como una micorriza, por ejemplo, para dar resistencia, y jugar simulando pues eso, salinidad, sequía o una situación control. Eso es lo que ahora mismo, por ejemplo, estaríamos haciendo en un proyecto. En el IRTA, por ejemplo, estarían trabajando en esto, proyecto más a nivel más fundamental. Pero no, al menos en finca nosotros no estamos ahora. Pero es un tema muy interesante porque es que están ahí, o sea, siempre los vas a ver. Muchas veces por metabarcoding los vas a ver y verlo no quiere decir que haya el problema, la función, ¿no? Porque muchas veces pues están estáticos, o sea, pero pueden llegar a ser un problema, ¿no? Entonces, pues sí, eso, en estas parcelas que se encuentra, ¿no?, esta situación, sí que se debería hacer estudios pues, de este tipo, ¿no?, de ver hasta qué punto activamos la patología o no, estando el patógeno como muchas veces está ya en el suelo, en la mayor parte. Esto nos pasa también a nosotros, ¿no? O sea, patógenos, convivimos con los patógenos, pasa que la enfermedad pues no siempre la vemos, ¿no? Pero sí, en fincas, nosotros al menos en fincas comerciales no lo estamos haciendo lo mismo. ¿Hay una pregunta online? ¿Me cuentan? Sí. Bueno, va un poco en el mismo sentido de la pregunta anterior. Cal Mendoza desde Perú pregunta, además de los conocidos bacilos, tricodermas, pseudomonas como inoculantes, biotransformadores o biocontroladores, ¿qué otros géneros o comunidades del suelo podrían ser de utilidad, por ejemplo, con el control de la armillaria u otras enfermedades de madera, así como con hongos criptogámicos como pueden ser mildio o idio?
Sí, justamente estamos trabajando con armilaria, justamente por el sistema evidentemente controlado, ¿no? Y simulando y jugando con las micorrizas arbusculares como sistemas que potencialmente pueden contribuir a ayudar a poder resistir mejor el hecho, ¿no? la somatización de la enfermedad viendo armilaria estando allí, ¿no? O sea, el tema está en evitar que ejerza su patología, ¿no? Pero sí. Evidentemente, lo que es la diversidad global tiene mucho más poder de lo que imaginamos también. O sea, incrementar la diversidad global del suelo, más allá que jugar con organismos concretos para intentar evitar que un patógeno pueda ser realmente patógeno en función, tenemos una diversidad más elevada, es lo que se está viendo, que en términos generales evita más a gran escala la aparición de patología, habiendo los patógenos en el suelo, porque siempre los veremos. ¿Alguna pregunta más? Pues como vamos a tiempo, vamos a hacer una parada, una pausa para el café, para levantar el azúcar en sangre.